Hoy es 30 de enero del 2022. Dice Ezequiel, segunda de Crónicas 32. Después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Seraquerib, rey de Asiria, e invadió el territorio de Judá. Y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarlas. Cuando Dios dice después de que Ezequías hizo esto, era porque él había hecho un trabajo. Dice que Ezequías tuvo éxito en la organización del trabajo del templo. Lo que él había hecho en el templo con respecto a la repartición de las ofrendas, a la repartición de las cosas materiales que llevaban al templo. Entonces él tuvo éxito porque fue una persona que eligió personas para que le ayudaran a él, pero que trabajaran también honradamente, porque esas ofrendas y esas cosas materiales que juntaban era para darle a los que servían a Dios, para darle no solo a los sacerdotes, sino que también a sus ayudantes. Entonces él lo hizo de una forma, pero exactamente como Dios le gusta. Entonces por eso, porque todo lo que hizo fue con el único deseo de agradar a Dios, porque siempre actuó de acuerdo con su ley. Por eso Dios consideró que todo lo que Ezequías hizo en el territorio de Judá lo había hecho con toda sinceridad. Entonces por eso dice allá en el 32, de que después de que Ezequías hizo todo eso es eso, lo que les dije antes, que hizo las reparticiones exactamente como Dios quería, o sea, justo, repartieron justo a cada quien, no tenían preferencia, a este le vamos a dar más, a este le vamos a dar menos, sino que de acuerdo a cómo trabajaba cada quien, así se le pagaban, se les daban ofrendas para que se dedicaran a los trabajos del templo, que se dedicaran a servir a Dios en todos los sentidos. Entonces, pero a pesar de que nosotros, algo importante de este mensaje es que nos fortalece, nos va a fortalecer, porque nosotros tenemos que tener bien claro que aunque nosotros seamos servidores fieles a Dios, aunque hagamos lo mejor para Dios, pero eso no quiere decir que el enemigo no va a venir a atacarnos, o que el que yo haga las cosas bien para Dios, que eso me va a proteger para que a mí nadie me ataque, para que yo no tenga contrariedades de parte del enemigo, porque es el que siempre nos ataca. Entonces, pero la seguridad que nosotros debemos de tener es la que Ezequías tiene y tuvo en esta ocasión. Entonces dice que demostró su obediencia y fidelidad a Dios. Vino Seraquerib, rey de Judá, e invadió el territorio de Judá, y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarlas. Entonces, cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes y, los, y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera, los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así cuando el rey asiria llegara no tendría suficiente agua. Luego Ezequías cobró ánimos y mandó a reparar la muralla de la ciudad. Construyó torres sobre ellas y también edificó otra muralla exterior. Además, fortaleció el relleno de tierra al lado este de la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos. Luego puso a los jefes del ejército al mando del pueblo y los reunió en el patio principal que estaba frente a la entrada de la ciudad para darles ánimo y les dijo: tengan confianza, sean valientes, no se desanimen ni le tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. Nosotros siempre tenemos que tener confianza. O sea, ¿por qué Ezequiel les estaba dando estos consejos de ánimo a las personas que trabajaban con él? Porque Sennacherib, que era el rey de Asiria, iba a venir, o sea, ya estaba listo para venir a atacarlo a él. Por eso es que les dio la orden de que fueran a tapar los pozos, para que ellos buscaran por otro lado. Pero este hombre, Sennacherib, no se iba a quedar de brazos cruzados. Entonces por eso es que les estaba diciendo, no tengan confianza y sean valientes, no se desanimen, porque en el momento
de la prueba, en el momento de la situación difícil. A veces los problemas a nosotros nos llegan de repente, porque tal vez no vamos a recibir este tipo de ataques así como lo tuvo Ezequías, pero ahora vienen de otra forma. O sea, son atacados nuestros hijos, somos atacados nosotros personalmente, problemas familiares, problemas de todo tipo que nosotros vamos a recibir, y eso va a afectar nuestra vida espiritual si nosotros nos descuidamos y no tomamos fuerzas en Dios. Si no acudimos a la palabra de Dios, entonces de repente esas amenazas que vengan de parte del enemigo nos van a hacer desmayar, nos van a quitar el ánimo para seguir perseverando en el trabajo que Dios nos ha dado y en las promesas de salvación que Dios nos ha dado también. Y podemos dejar el camino, quedarnos a medio camino, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que sigamos adelante, que no importa el problema que se venga, la situación que se venga, tenemos que tener esta actitud de Ezequías. Tenemos que tener esa actitud de Ezequías, y tal vez aunque no tengamos ese montón de gente trabajando a favor de nosotros, pero sí tenemos ángeles que trabajan a favor de nosotros. Mientras nosotros estamos de rodillas, mientras nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, Dios está mandando sus ángeles que cuiden a nuestros hijos, que cuiden a nuestro hogar, que nos cuiden a nosotros. Y si algo nos pasa es porque Dios permite, pero con el propósito de enseñarnos a confiar más en Él, no importando la enfermedad, no importando la situación difícil, que nosotros siempre sigamos confiando en Él. Entonces, tengan confianza y sean valientes, no se desanimen ni le tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. El rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. Toda persona que pone su confianza en Dios, toda persona que clama a Dios, entonces Él pelea por tu vida, Él pelea por tus hijos, Él pelea por todo lo que tú tienes. O sea, pero cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra ansiedad en Él, echamos nuestra ansiedad en Él, cuando ponemos nuestras cargas en Él, cuando le decimos, Señor, ayúdanos, pero a Él, exclusivamente a Él. No acudimos a otras cosas, no acudimos a cosas que a Dios no le agradan, a buscar cosas que a Dios no le agradan, sino que ponemos nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo. Entonces, al oír al rey, el pueblo cobró valor porque estaban desanimados. El pueblo estaba asustado. Pero imagínense, por ejemplo, en el hogar, si uno tiene problemas en el hogar y uno se desanima, y entonces viene uno como persona que está clamando a Dios, que es el que está interviniendo ahí en oración, cancelando los planes satánicos, cancelando todo aquello que quiera afectar nuestras vidas. Nosotros somos ese centinela que está vigilante de los ataques de Satanás, tanto para nuestras vidas como para nuestros hijos, como para todos los que nos rodean. Aún hasta para, como decía la vez pasada, hasta para la ciudad, para el barrio donde nosotros vivimos, tenemos que ser nosotros los que estamos en guardia. Entonces, Dios va a mandar a alguien que nos dé una palabra para, así como estas personas que recibieron el mensaje de Ezequías, que les dijo, Dios es el que peleará por nosotros, o sea, no se preocupen, no tengan miedo. Y el pueblo dice que cobró valor. Mientras Sennacherib, rey de Asiria, atacaba todas sus tropas, oiga bien, mientras el rey de Asiria atacaba con todas sus tropas la ciudad de Laquis, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequías y a toda la gente de Judá. O sea, vale que Ezequías ya les había motivado, ya les había dicho que fueran valientes, que tuvieran ánimo. Pero imagínense, si Ezequías no les hubiera dado una palabra de fortaleza, de confianza de parte de Dios, y viene este hombre y les manda lo que voy a leer ahorita ahí, una amenaza. Entonces, por eso nosotros, antes de que el enemigo venga a atacarnos, por eso es que nosotros tenemos que permanecer en ayuno y oración. Tenemos que permanecer en ayuno y oración para que cuando vengan los ataques sorpresivos,
Porque hay cosas que Dios nos las revela, pero hay cosas que vienen así que nosotros no sabemos. Entonces, que cuando venga eso, nosotros estemos fortalecidos, nosotros tengamos la plena seguridad de que Dios está peleando nuestra batalla. O sea, yo no estoy sola, yo soy una mujer sola, espiritualmente hablando. Pero Dios está peleando mi batalla, está peleando por todas aquellas cosas que yo quiero. Entonces, pero claro, yo tengo que estar de rodillas, porque también si yo estoy en otros asuntos, Dios no me va a venir a proteger, porque si uno no pide ayuda, nadie lo va a venir a proteger. Entonces la ayuda de nosotros viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, pero porque uno clama, porque uno pide a Dios que intervenga en determinada situación. Entonces viene Sennacherib y les manda este mensaje, oiga bien. Envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequías y a toda la gente de Judá. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Este es el mensaje que les mandaba Sennacherib. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Los tengo rodeados con mi ejército. ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los ha engañado al decirles que su Dios los librará de mi poder? Lo único que Ezequías hará es matarlos de hambre y de sed. Oigan, mensajes completamente negativos de parte del enemigo. O sea que él estaba desmintiendo los consejos que Ezequías les había dicho. Por eso cuando nosotros nos den consejos que vengan de parte de Dios, hay que pedirle a Dios que limpie nuestros oídos. Porque de repente Dios ya nos dijo, confíen en mí, a los que creen todo es posible. Pero cuando ya miramos algo difícil, ay, pero si por ejemplo si alguien está vendiendo algo, ay, pero ya se le viene a la mente, pero es que la cosa está difícil, ¿quién me va a comprar esto? ¿Quién me va a comprar este carro? ¿Quién me va a comprar? Entonces, y si ya viene otra persona y le dice, y le pone la plática de que está vendiendo determinada cosa, pero es que mira, yo no sé, de repente que eso no se va a dar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes. Si otro dice que para él no hay esperanzas de vender eso, pero que yo tenga mi seguridad de que para mí sí hay. Por decir algo, yo solamente estoy poniendo un ejemplo. Si otro dice, bueno, este problema nunca se va a solucionar, pues que sea para él que no se va a solucionar, pero para mí sí va a haber solución porque Dios está peleando por mí. Todos los aquellos, cuando nosotros estamos completamente seguros que Dios está peleando por nosotros, tenemos que mantenernos firmes ante esos dardos que siempre va a mandar el enemigo para desanimarnos. Desanimarnos para todo lo que estamos haciendo, tanto en nuestra vida personal como en la vida espiritual. Lo que hacemos para Dios. ¿Qué hacemos para Dios? Las oraciones que hacemos, los ayunos. Ese es el trabajo que hacemos para Dios cuando predicamos, cuando todo lo que usted haga, puede ser barrer, puede ser cualquier cosa que usted haga, tiene que permanecer en eso, no tiene que, si va a venir el desánimo, yo le iba a decir que no le iba a venir desánimo, pero va a venir el desánimo, pero nosotros tenemos que vencer ese desánimo. Entonces, Sennacherib los está engañando, ve, Ezequías los está engañando, le dice. No cometió Ezequías el error de quitar los altares donde adoraban a Dios. O sea, pero cuando decía y adoraban a Dios, era a su Dios, porque Ezequías, por eso es que Dios le agradó la actitud de Ezequías, porque él fue a botar todos los ídolos paganos, él los botó. Eso está atrás, ya en el 30, 31, siempre de Segunda de Crónicas. Casi en todo, del 20, todo eso ahí se va a leer eso. Entonces él mandó a votar, todo eso lo quitó porque sabía que a Dios no le gustaba. Y le dijo al pueblo que no anduvieran adorando ídolos paganos. Entonces Sennacherib sí creía en esos ídolos, o sea que él era pagano. Él no confiaba en Dios, él más bien se burlaba de Dios. Entonces él pensaba que esos dioses, decía él, que Sennacherib votó, esos no eran dioses. Bueno, dioses tal vez para él. Entonces dice, no cometió Ezequías el error de quitar altares donde adoraban a Dios. Pero es que no era donde adoraban a Dios, era donde adoraban ellos sus dioses, porque habían sido que los habían metido hasta el templo de Dios. O sea, el orgullo los había llenado tanto que hasta en el templo de Dios habían metido ese paganismo. Entonces, Ezequías lo sacó. Entonces, no fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en un altar.
¿Acaso no se han enterado de lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? Ningún Dios ha podido detenernos. Oiga, para él ningún Dios, claro, porque los dioses de él no eran dioses de verdad. Él decía, ningún Dios ha podido detenernos porque también él confiaba en sus dioses paganos, también él confiaba. Y él decía que las batallas que él había ganado era porque sus dioses le habían ayudado. Entonces, ningún Dios ha podido detenerlos. ¿Qué les hace pensar que su Dios sí podrá hacerlo? Si ninguno de esos dioses pudo librar a su pueblo de mi poder, mucho menos podrá hacerlo el Dios de ustedes. No se dejen engañar por Ezequías. Entonces, estos y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey Asiria contra Dios y contra su servidor Ezequías. Entonces es para que nos demos cuenta también que cuando la gente se pone en contra, cuando viene el enemigo a hablar, a decirnos de que Dios no va a hacer nada a favor de nosotros, entonces es contra Dios que están diciendo, no es contra nosotros. Porque como lo que nosotros pedimos, todo, absolutamente todo, viene de Dios, entonces no es porque yo quiera algo, sino porque Dios me lo va a dar, porque Dios ahí me lo tiene, porque Dios va a cambiar mi situación. Entonces es Dios. Entonces él quería meterles en la mente que no era Dios que les iba a ayudar. O sea, quería que se desanimaran. Entonces, estos y muchos insultos más, los mensajeros del rey de Asiria, contra Dios y contra su ejército, Ezequías, y contra su servidor Ezequías, los insultaban a gritos y en el idioma de Judá, para meterles miedo a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaban que así sería más fácil conquistar la ciudad. Además, Sennacherib escribió cartas en las que también insultaba al Dios de Israel. En ellas decía, si los dioses de las demás naciones no pudieron librarlos de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Sennacherib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra que son fabricados por hombres. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. En respuesta, Dios envió un ángel que mató a los valientes soldados y jefes del ejército de Asiria. A Sennacherib no le quedó más remedio que regresar a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. Entonces así termina la gente que se pone en contra de Dios, que se pone a desanimar al pueblo de Dios, que se pone a burlarse de los hijos de Dios. Así va a terminar. O sea que Sennacherib se creía poderoso. Y mire dónde fue a morir, al templo donde tenía sus dioses. Y para desgracia sus propios hijos lo mataron. O sea, porque él estaba metiéndose con el Dios que tiene todo el poder. Estaba actuando de una manera orgullosa. Entonces, cuando nosotros tengamos algún problema muy difícil, hagamos lo que hizo Ezequías con el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que hicieron? Clamaron a Dios. Entonces, en respuesta, Dios mandó su ángel a matar. A Sennacherib no le quedó más remedio que regresar a su país lleno de vergüenza, y cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron. Así fue como Dios libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria. También los libró del poder de todos sus enemigos y les permitió vivir en paz con los pueblos vecinos. En agradecimiento por todo eso, muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para Dios y valiosos regalos para el rey Ezequías. Desde ese día, el rey se hizo muy famoso en todas las naciones. Entonces, la fama de nosotros va a venir cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso nosotros no tenemos que desanimarnos. O sea, no tenemos que quedarnos ahí como que Dios no va a hacer nada. Recuerde que es por fe, no es por vista. Nosotros primero tenemos que creer para después ver.
No es que primero voy a ver y después hasta que yo mire las cosas reales, no, es que yo tengo que permanecer firme. O sea, Senaquerib no se puso tampoco, Ezequías tampoco se puso a pelear con Senaquerib, a insultarle también y a decirle, bueno, si Dios está con nosotros. Ese es algo importante también. O sea, que lo que hizo fue clamar. Cuando nosotros clamamos, Dios va a enviar sus ángeles. Dios va a enviar sus ángeles a esta nación. Si la gente está clamando, si nosotros seguimos clamando, Dios va a enviar sus ángeles a esta nación, al barrio, a la aldea, a donde sea. Dios va a mandar sus ángeles a pelear por su pueblo, por su iglesia que Él viene a llevar. Pero nosotros tenemos que estar clamando a Dios. No tenemos que bajar la guardia. No tenemos que dejarnos amedrentar. El enemigo siempre va a querer amedrentarnos. Siempre va a querer que nosotros estemos de brazos caídos. Pero para eso Dios nos da la palabra, para que cada día nosotros estemos fortaleciéndonos. Y mire que Ezequías, la gente voluntariamente, o sea, en agradecimiento de todo eso, no fue que Ezequías pidió, sino que en agradecimiento le llevaron ofrendas. Tantas, imagínense, ofrendas para Dios y valiosos regalos para el rey Ezequías. Y eran tantas, desde ese día el rey se hizo muy famoso en todas las naciones. O sea que eso corrió. Entonces así se cumple en nosotros la palabra de Dios. Así se va a cumplir en cada uno de nosotros la palabra de Dios. Recuerde que tenemos que estar preparados tanto para recibir estas bendiciones como para recibir también, si Dios nos viene a llevar, si nos sorprende la muerte, pues nuestro corazón ya tiene que estar preparado. O sea que Ezequías estaba preparado. Ezequías estaba preparado para las cosas materiales, y también si Dios lo sorprendía, pues también estaba preparado si Dios lo sorprendía con la muerte. Porque después de eso, Ezequías enfermó gravemente. Y en esos días, dice, Ezequías se puso tan enfermo que estaba a punto de morirse. Sin embargo, le pidió ayuda, le pidió a Dios que lo sanara. Y Dios le dio una señal que lo haría. O sea, imagínense, primero tuvo la prueba esa de que el rey lo manda a amenazar. Termina eso, Dios le manda bendiciones, lo hace famoso, pero cae enfermo. Entonces se da cuenta que nosotros así vamos. Entonces yo no sé cómo la gente que se ponen a decirle a otra gente que solo es bendición y bendición y bendición. No, hermanos. No, entonces viene Ezequías enfermo gravemente después de esas grandes victorias que tuvo. Pero Ezequías, oiga, y le dio una señal que lo haría. O sea, él le pidió a Dios que lo sanara. Así dice aquí. Estaba a punto de morirse, sin embargo le pidió a Dios que lo sanara. Y Dios le dio una señal de que así lo haría. Pero Ezequías fue tan orgulloso que no le dio gracias a Dios por su ayuda. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y de Jerusalén. Sin embargo, Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo. Y así, mientras Ezequías estuvo con vida, Dios dejó en paz a los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, se le vino el orgullo por un momento, pero luego se arrepintió. Es para que se fije que también, o sea, tenemos que estar pendientes de nosotros mismos y darnos cuenta cuando nos venga el orgullo. O sea, cuando ya nos viene el orgullo es cuando ya no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros y pensamos que es por nosotros mismos. Entonces, de repente por eso le vino esta enfermedad. Ahorita yo estoy analizando así, para que Ezequías se diera cuenta que tenía cosas todavía él que sacar. Y tal vez si no se hubiera enfermado, él no se hubiera dado cuenta que tenía orgullo. Tal vez él no se hubiera dado cuenta que tenía orgullo. Pero lo importante es de que él dice que sin embargo Ezequías y los que vivían en Jerusalén se arrepintieron de su orgullo, porque como no solo fue castigado Ezequías, sino que también la Jerusalén, o sea, la ciudad y Judá, donde ellos vivían. Porque como Ezequías era, digamos,
el líder. Entonces imagínense que a veces los líderes le dicen a uno de repente, ay, que Dios no le contesta porque de repente anda mal, y a veces no somos nosotros los que andamos mal. A veces no somos nosotros. Entonces por eso es que cada uno tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Dios haga personalmente con nosotros la enseñanza que Él nos quiere dar, la escuela que Él nos quiere dar, porque a través de todo esto, Dios nos da una escuela para que nosotros vayamos aprendiendo cada día a confiar en Él y a esperar.